Continuamos con más información en vivo aquí en Congreso Noticias, y en esta oportunidad vamos a conversar aquí en los estudios con el congresista Ricardo Narváez, a quien por supuesto le damos las gracias y la bienvenida a nuestro canal. Congresista, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Congreso Noticias. Muchas gracias por la oportunidad. Yo siempre he visto por televisión a ustedes, a la información que salía de acá del Congreso, pero no pensé que iba a estar sentado un día acá, así que gracias por la oportunidad y un saludo a los que nos están viendo y escuchando. Gracias a usted por acompañarnos y tener la oportunidad de conocer justamente cuáles son las aspiraciones que tiene como parlamentario para ayudar a su región. Evidentemente, cuando un parlamentario, sobre todo del interior del país, llega a la capital, llega con demandas de sus ciudadanos, de la gente que le dio su voto y que espera de usted algún trabajo. Empecemos con la región Ancash y los problemas inmediatos que tiene en este momento. Bueno, sí, en Ancash la población espera, por lo menos de mi persona, en base a que yo he sido presidente del gobierno regional de Ancash. Entonces la gente dice, ya Narváez tiene experiencia, no puede estar en el Congreso de relleno, ¿no? Entonces se espera mucho y yo tengo una tremenda responsabilidad, conjuntamente con todos mis colegas congresistas de la región, que estamos trabajando un tema de hacer un grupo de Ancash como parlamentarios para una bancada por Ancash. Una bancada por Ancash para respaldar y a nuestra región, apoyar a nuestras autoridades, tanto del gobernador regional como a todos los alcaldes, para que podamos acceder a más recursos, porque la gente lo que quiere es ejecución de proyectos de inversión. O sea, la ley, si le preguntas, oye, ¿de qué ley te acuerdas tú? ¿Quién sacó? La verdad que nadie, más bien están hartos de tanta ley que a veces tiene el país, cuando debemos hacer que las leyes que hay estén debidamente financiadas y se cumplan, ¿no? Eso es lo más importante, y un poco en el tema legislativo mejorar las leyes. Por ahí vamos a trabajar nosotros. Pero en lo que es la representación, la región Ancash lo que quiere es cosas concretas. La gente quiere tener oportunidad de trabajo. Y la única forma de dar trabajo a la gente es conseguir recursos. Y dentro de lo que es nuestra capacidad de gestión, ya lo hemos hecho ya hoy día, hemos tenido una reunión de bancada. Hoy día tenemos una reunión con el Premier, y donde vamos a hacer llegar como bancada nuestras aspiraciones, pero cada congresista que representa en este caso mío a Ancash, vamos a ver el tema de infraestructura vial, vamos a ver el tema del recurso hídrico, que es fundamental, o sea, el agua, no solamente para lo que es consumo de vivienda, sino sobre todo para uso agrícola. ¿Dónde vive la gente más pobre? En el campo. Y entonces, ¿dónde debe invertir el Estado? En el campo, en el campesinado, en los comuneros. ¿En qué? En el tema del agua. Porque los agricultores pobres normalmente siembran una sola vez porque llueve y aprovechan la lluvia para sembrar. Entonces no pueden hacer 2 cosechas al año, pero si le hacemos buenos canales de irrigación, si empezamos a represar el agua, si hacemos programas de riego tecnificado y hacemos un apoyo de extensión agraria al campesino desde el Estado, ahí vamos a ayudar a que nuestra gente salga de la pobreza. Empecemos por ahí, estos proyectos hídricos que necesita justamente la región, como usted bien lo ha señalado, están prácticamente dependiendo de la bondad de la naturaleza, cuando podría de alguna manera encaminarse a algún tipo de proyecto para que no sean las condiciones tan precarias cuando hablamos de agricultura, sino más bien que se tengan algunas certezas y por qué no también tener la capacidad tecnológica de empezar a de alguna manera desarrollar el agro de una manera mucho más técnica. ¿Qué podría empezar a trabajarse desde aquí, el Parlamento, en materia de proyectos hídricos? Yo pienso que el Estado peruano debe declarar como una necesidad pública, de interés público nacional, el tema de represamiento del agua. Con este asunto del cambio climático, donde el Perú es el tercer país más vulnerable del mundo, las cosas van a ser terribles, ya son terribles, hay mucho conflicto ya por necesidades de agua en el país, sobre todo en la zona andina. En Ancash ya lo estamos viviendo nosotros. Entonces creo que debemos hacer que el Estado se adelante a la jugada. O sea, debe invertir recursos importantes en el tema de represar el agua, para que después no nos estemos lamentando, porque yo me imagino que si no actuamos ahora, de acá a 15, 20 años, el conflicto por el agua va a ser terrible en el Perú. Lo hemos tenido y lo que pone en riesgo la producción de alimentos. Y sin alimentos no hay salud, no hay educación. Lo primero es lo primero. ¿Existe algún proyecto en cartera ya de represamiento de agua en la región? Existen proyectos que hemos estado avanzando en la región. Hay un proyecto, por ejemplo, de un manejo integral de la cuenca del río Santa, que es la cuenca más importante que tenemos en Ancash. Ahí la idea es hacer un programa de reforestación masiva
de tal manera que estos bosques se conviertan al mismo tiempo en esponjas hídricas que retengan el agua de la lluvia y puedan evacuar más volumen y mejor calidad de agua a las quebradas del río Santa, y lo que podría beneficiar a todos los que hacen uso del agua, que no solamente es el sector agrario, es la población también, hay industria, etcétera, que necesitan de este recurso. Y ojo que desde Río Santa estamos también entregando aguas a lo que es este proyecto en La Libertad, Chavimochi, que está avanzando tremendamente, pero cuando nuestro proyecto Chinecas todavía está pataleando ahí, ¿no? Y creo que también eso es una de las cosas un poco injustas que vemos los ancachinos, porque a veces los gobiernos, ¿no?, han apostado más por el norte, y en Ancash este proyecto de Chinecas todavía no se ha hecho realidad, y felizmente el presidente actual en Chimbote anunció que iba a apoyar este proyecto de Chinecas. Ojalá y nosotros lo vamos a recordar y seguramente que vamos a tener algunos resultados. Es lamentable realmente que cuando hablamos de grandes proyectos hídricos se presenten estos escenarios en el cual una región que también está aportando con sus recursos a determinado proyecto no recibe los beneficios, y es otra la que se beneficia. Por supuesto, sin ir en demérito de la que se está beneficiando, claro. Ambas tendrían que estar desarrollándose de manera paralela y por supuesto constante. ¿Por qué no pasa? La ley dice que el agua es un recurso del Estado, ¿no?, que nadie tiene propiedad sobre el agua. Exacto. Pero el sentimiento del pueblo no es así. Por ejemplo, campesinos pobres, humildes que viven en la cuenca alta del río Santa, ¿qué sienten? Sienten que el agua les pertenece a ellos ancestralmente. Aunque la ley diga lo otro, pero ellos son el Estado, pues son parte del Estado. Entonces dicen, oye, pero mira, toda esta agua que se va y nosotros estamos fregados, y los vecinos que aprovechan y que mejoran, y como peruanos nos alegra que el vecino esté también bien, pero también los de casa tenemos que estar bien, y eso creo que es un olvido histórico que hemos tenido los ancachinos. Y esta vez de alguna manera vamos a hacer de que se nos dé recursos y que ese proyecto debe ser respaldado. Ese proyecto que pertenecía además al Ministerio de Agricultura, ¿no?, que estaba acá en Lima y el INADE, en el Instituto Nacional de Desarrollo, finalmente fue entregado al gobierno regional. ¿Pero qué nos entregaron? El hueso, pues. Eso también vengo a decir acá a Lima en el Congreso. O sea, los provincianos nos han entregado el hueso, pero la carne se lo quedan acá en el centralismo de la capital. Y eso no es bueno. ¿De qué nos sirve que nos den funciones, no? Oye, esta es tu nueva función como gobierno regional. Oye, pero no me das el dinero. ¿Cómo implemento la función si no me das recursos ni económicos ni profesionales? Entonces es una descentralización falsa, ¿no? O sea, por eso queremos que haya una descentralización real, que realmente se empodere a las regiones. Es cierto que hay factores de corrupción en algunos lugares del país, ¿no? Entonces, pero eso no es motivo para decir, oye, mira, los de las regiones no manejan bien, hay mucha corrupción, mejor traigamos otra vez a Lima. Por favor, ese es tema de unas cuantas personas, pero eso las personas pueden cambiar, se cambian en otras elecciones y las cosas mejoran. El proceso debe afianzarse por el bien del Perú. Ha sido una demanda también constante de los gobernadores regionales en general, de las autoridades locales, que están reclamando por mayores recursos y no, más bien, más funciones, que es las que se les está dando con esta teoría de la regionalización, pero siempre con los recursos administrados desde Lima. ¿No funciona para nada este sistema, ni siquiera en un plano fiscalizador? Por ejemplo, yo le cuento una historia, lo que a mí me ha pasado, porque yo estaba como presidente de la región en Ancash. En el año 2003, usted fue gobernador regional, 2004, 2005, 2006. Cuando todavía se conocía como presidencia regional. Exacto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando se hablaba el tema de qué cosas nos iban a dar, por ejemplo, hay un estadio que se llama Rosas Pampa en Huaraz. Y dijeron, no, ese estadio sí se lo vamos a transferir al gobierno regional. Pero cuando averiguamos por qué nos daban, era, o sea, porque no generaba ingresos ese estadio. Pero los estadios que sí le generaba ingresos al IPD, eso no te entregan. Pero los que tenían problemas, eso pásaselo. Ese tipo de pensamiento que hay, eso se tiene que modificar. Y no solamente pasa por cuestión de ley, sino tomar conciencia de que si queremos una verdadera descentralización, es no solamente dar funciones, sino sobre todo es recursos. Si no hay recursos, es un canto al vacío, ¿no? Trágicamente, cuando hablamos de recursos, tenemos que hablar de fiscalización. Y lamentablemente, en los últimos años, Ancash ha sido noticia precisamente por la mala administración de estos recursos. Una autoridad regional cuestionadísima justamente por actos de corrupción, y que ahora ha sumido a Ancash en un grave problema que tiene que ver justamente con la
con la administración de la región. ¿Cómo puede empezar Ancash a liberarse un poco de esta atadura que justamente ha significado ser víctima de la corrupción y empezar a utilizar efectivamente los recursos que puede ir consiguiendo y que se le pueden incluso asignar desde la capital? Ese es uno de los compromisos que hemos asumido y en una reunión que hemos tenido los que hemos sido elegidos para este periodo, para el Congreso en representación de Ancash. Hemos conversado que lo primero que tenemos que hacer es ayudar a que nuestra región salga de este proceso de corrupción. O sea, ya estamos en el fondo del hoyo, tenemos que empezar a salir ya. Y en todo nivel, la corrupción es fuerte, ¿no? Incluso ya están en las universidades, en el sector privado. Es verdad. Entonces, ya hasta creen, muchas autoridades creen de que es normal recibir su 10%, y algunos a veces dicen, no, pero eso ya me ha dado el empresario, cuando lo que está es matando a muchos niños que están desnutridos, anímicos. Entonces, es una revolución moral necesitamos en el Perú. Y así como hemos hecho una marcha este fin de semana, una segunda marcha que debemos plantear en el Perú es marcha para terminar con la corrupción. Porque la corrupción trae violencia, trae inseguridad ciudadana, trae pobreza y postergación, sobre todo de los que menos tienen. Entonces, yo voy a hacer una labor de fiscalización. Y les he dicho en reuniones a las autoridades, encantado, yo por la experiencia que tengo sé cómo puedo moverme acá en el gobierno central porque he trabajado en el Ministerio de Agricultura y sé que puedo hacer gestiones para conseguir recursos y lo único que les pido a ustedes es gasten el dinero decentemente. Si yo me entero que alguna de las autoridades de nuestra región está metiendo la mano, yo mismo voy a asegurarme para denunciarlo, pero eso tenemos que cortar y creo que hay un trabajo fuerte que hay que hacer y desde el mismo Congreso también, ¿no? A veces se escucha, se comenta, oye, ese congresista, mira, consigue recursos, pero tiene una empresa por ahí. No, nosotros no podemos darnos esos lujos. En Ancash estamos bien interesados en salir de la corrupción y eso empieza por el ejemplo. Y quien debe dar el ejemplo somos sus representantes. Exacto, la autoridad es la primera. Claro, y entonces retomar la confianza, que el pueblo diga, ah, sí, este sí es correcto, este sí es decente, este no se casa con nadie, no está metido en corrupción. Entonces, darle una nueva imagen. Ha señalado algo muy importante, congresista, y es que en los diversos análisis sobre la corrupción en nuestro país, la mayoría coincide en que esta acrecienta las brechas que existe entre los que menos tienen y los más poderosos, y que son justamente los más desposeídos los que sienten con mayor potencia el golpe de la corrupción, ya que no están recibiendo los recursos para temas básicos de subsistencia, por ejemplo sus habilitaciones urbanas, los sistemas de agua y desagüe, quedan frustrados por la corrupción. No la siente quizás mucho el que ya tiene más recursos, sino el pobre, que ve que esa brecha parece nunca va a cortarse. Por ejemplo, pongamos algunas cifras. En una inversión solamente de 1.000 millones de soles, ¿cuánto es el 10%? 100 millones de soles. Esos 100 millones de soles puede servir para sacar a mucha gente de la pobreza. Hacer un buen canal de irrigación, por ejemplo, a favor de los agricultores, de los campesinos, le va a permitir a ese campesino pobre, con ese canal de irrigación, sembrar 2 veces al año, cosechar 2 veces y lo sacas de la pobreza, porque es un proyecto productivo. Duplica su producción, por ende duplica su ingreso. Exactamente, ¿no? Entonces, con esos 100 millones de soles se puede hacer un montón de proyectos, pero si eso va a los bolsillos del corrupto, entonces se está creando más pobreza en ese campesino y cuando hacen unos estudios sobre su nivel de nutrición, ahí está el problema de desnutrición. Entonces, este es muy serio. Entonces, tenemos que hacer los peruanos una revolución moral, de sacudirnos de la corrupción. Muchos dicen, no, es tan difícil, es un sistema. Sí, pues, pero las cosas difíciles empiezan a caer cuando hay gente que se compromete y poco a poco luchamos y hacemos que las cosas cambien. Parte del trabajo justamente de lucha contra la corrupción también recae en la educación, en las campañas que podamos realizar no solo desde los medios de comunicación, sino también las autoridades con sus propias acciones, enseñándole al ciudadano común que cuando él de alguna manera se inmiscuye en temas de corrupción con la coima o el soborno, no le está robando al que más tiene, al Estado, sino al más pobre. El dinero que termina en manos de los corruptos no es que se los está quitando a los que más tienen, sino el perjudicado es el pobre, el que no tiene los recursos para su instalación de agua potable, que nunca le va a llegar el tendido eléctrico, justamente porque esos proyectos se quedan en la nada cuando el dinero se diluye entre las redes de la corrupción congresista. Claro. Pero Ancash no es lo único que tiene, felizmente hay también buenas noticias, y es que es una zona
que tiene mucho que ofrecerle al país, no solo en los proyectos mineros, sino también en el turismo. ¿Qué se puede empezar a impulsar en Ancash desde el Parlamento en ese sentido? Bueno, sí, quería más bien Sí, claro. decir que efectivamente el tema de educación es clave, ¿no? El gobierno actual está ofreciendo de que va a subir hasta el 6% del PBI, gastos en educación, y eso me parece clave, porque un pueblo instruido no va a ser engañado, ¿no? Entonces es una forma también de luchar contra la corrupción también. Si estás informado, menos vas a caer en el cuento. El tema de oportunidades en Ancash, son enormes las oportunidades. Somos una región privilegiada, tenemos recursos en la costa y en la sierra, ¿no? Entonces, creo que la actividad turística es uno de los temas que vamos a fortalecer en nuestra región para poder crear oportunidades de trabajo de la gente. Se está terminando felizmente el asfaltado de una vía importante que es de Chimbote hacia Caraz, en el Callejón de Huaylas. Ahí ya tenemos un circuito al 100% asfaltado, que es Chimbote, Caraz, Huaraz, Casma, Chimbote, donde hay un montón de recursos y productos turísticos que muy bien pueden ser promovidos, no solamente para un turismo interno nacional, sino también traer turistas del extranjero. ¿Eso lo ejecutó el Ministerio de Transportes o el gobierno regional? Eso lo ha hecho el Ministerio de Transportes de acá de Lima, ¿no? Entonces ese circuito nada más ya estamos para aprovechar. Entonces mucha gente en la costa de Ancash no se ha metido mucho en la actividad turística, porque su vocación más la pesca, un poco la industria que está en Chimbote, ¿no? En cambio en Huaraz hay bastante experiencia en el tema de promocionar el turismo, ¿no? De utilizar este recurso para generar trabajo. Pero queremos incorporar a la población de la costa para que en un solo esfuerzo podamos nosotros los ancashinos tener una pata de la mesa de la economía de Ancash, también la actividad turística. El otro sería el sector minero, el otro sería pesca y el otro sería la cuarta pata, el sector agrario. Con estos 4 sectores bien trabajados, bien fortalecidos, Ancash es una de las regiones que debe ser líder en el desarrollo nacional. Hacia eso apuntamos. O sea, objetivos claros tenemos también entusiasmo, sabemos que lo vamos a lograr, y para eso tenemos que golpearnos. Hemos caído en corrupción, en problemas y todo, y hasta pasamos el terremoto del 70, que fue terrible para nosotros los ancashinos, del cual nos levantamos y igual nos vamos a levantar. Estamos comprometidos en eso, así que hay esperanza. O sea, no todo es lágrima, hay esperanza y las cosas van a mejorar. Y justamente para que mejore se necesita el trabajo concatenado de todas las autoridades. Usted ya lo ha dicho, los representantes de la región aquí en el Parlamento constituyéndose como una bancada por Ancash para trabajar temas de la región, pero también es importante la comunicación con las autoridades de la región, tanto el gobernador regional como los alcaldes, las autoridades locales, que tienen mucho que decir y que quizás necesitan justamente esa voz aquí en la capital, esa voz de su parlamentario para que sus proyectos, sus anhelos y el de sus pueblos lleguen a un final feliz. Eso es cierto. Hoy día hemos tenido una reunión con el gobernador de Lambayeque, que nos ha visitado a la bancada. Claro. Y él nos decía, ¿no?, de que las dificultades que uno tiene cuando eres autoridad de provincia, cuando llegas a Lima, quieres hablar con un ministro, no es tan fácil. ¿Usted las ha vivido también? Yo los he vivido. Si quieres hablar con el presidente de la República, se te complica más. Pero quien te puede ayudar a que eso sea fácil es el congresista. Entonces el congresista sí tiene esa capacidad de poder ayudar, pero para eso tiene que haber muy buena relación con las autoridades. Y nosotros, yo particularmente pienso así. Para mí todas mis autoridades están elegidas, puede ser que algunas estén cuestionadas, eso es otro tema, pero basta que sea autoridad de mi región, tanto del gobierno regional como de los alcaldes. Mi deber, mi obligación es ayudarlos, apoyarlos, y yo voy a hacer que se abran las puertas acá en el gobierno central, de tal manera que haya resultados eficientes. Y que después de un año, no tanto voy a decir cuántas leyes he salido, como decía Richard Acuña, con la experiencia que tiene, acá se trata de cuánto has gestionado y qué recursos has conseguido para tu región, porque la gente lo que quiere es que haya inversión para generar oportunidades de trabajo. Eso es lo que espera el pueblo. Entonces ahí vamos a trabajar y bueno, sí, ahí tenemos que tener una buena relación con nuestras autoridades, ¿no? Y qué bueno lo que usted ha señalado, que al margen de cualquier color político, la legitimidad del voto popular que de alguna manera legitima, valga la redundancia, a los alcaldes, pueda darles esa apertura usted a sus autoridades locales para que ellos también consigan algo para sus propias provincias y que siempre estén en contacto con sus representantes, con el congresista, que esa distancia que muchas veces la ciudadanía cree que existe entre la autoridad aquí en la capital y las regiones se vaya diluyendo, que la ciudadanía entienda
que el congresista, aunque está aquí en la capital, en las sesiones del Pleno, en las comisiones, no pierde ese contacto con su región? Es bien importante porque, y el pueblo se da cuenta, porque en la campaña la gente más sencilla te lo dice. Pero espero que no te olvides cuando te vayas a Lima al Congreso, porque normalmente van y se olvidan. Y es cierto que acá hay, ahora los pocos días que me doy cuenta que hay muchas cosas que hacer, con mucho compromiso, mucha tarea, pero yo creo que si te desconectas de tu pueblo, sobre todo para nosotros los provincianos, ya fuiste ya. Entonces tenemos que estar enchufados con los ciudadanos de la región, tenemos que visitarlos, y en la semana de representación yo por lo menos voy a hacer el recorrido a la región para que estar siempre en contacto con la gente, porque hay que recoger sus necesidades. A la gente que trabaja conmigo en mi despacho acá en el Congreso, nos hemos reunido y hemos quedado que nos tenemos que atender muy bien a la gente, sin ver quién es, nada, ni su color político, y no solo obviamente como parlamentario de la República, las puertas están abiertas para todos los peruanos, ¿no? Pero normalmente viene la gente de tu región y tenemos que recibirlo bien y sobre todo ayudarles, acompañarles a solucionar su problema. A veces buscan, por ejemplo, quiero reunirme con el ministro de Agricultura. Entonces tenemos que ir a acompañarlo para que pueda conversar con el ministro y el ministro le puede solucionar una serie de temas. Y muchas veces son temas tan pequeños que con una reunión inmediatamente se puede solucionar, ¿no? Entonces creo que ese es un compromiso que nosotros hemos asumido y más bien gracias a este importante medio, a este programa, que también vamos a tener seguramente la oportunidad de poder ir dando cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Justamente también esa es una de las funciones de nuestro canal, brindarle a la ciudadanía la oportunidad de conocer cuáles son los avances del trabajo parlamentario de los congresistas que la ciudadanía justamente ha puesto aquí en el Parlamento Nacional. Una consulta final, congresista, y respecto a estas medidas, las 29 medidas que ha anunciado el presidente Kuczynski en materia de seguridad ciudadana. Usted viene de una región que también ha tenido algunos embates de la delincuencia. ¿Serán efectivas en el corto plazo de los 100 días o cree que todavía hay cosas que deben trabajarse paralelamente? Yo creo que en una reunión que tuvimos los de la bancada, que visitamos al presidente actual, tuve un pequeño momento en el que hice una intervención y le decía de que la lucha contra la inseguridad no solamente debe ser de carácter policiaco, ¿no? Que gran parte de la violencia es fruto de la falta de oportunidad, falta de trabajo. Un padre de familia, por ejemplo, que vive en un asentamiento humano y tiene niños que lloran por hambre, normalmente lo que tiene que hacer es robar para que su hijo no se le muera. Y entonces, ¿qué debe hacer el Estado peruano? Es invertir. Por eso me alegraba mucho cuando el presidente de la República ha dicho de que va a hacer una inyección fuerte de recursos, incluso creo que va a haber un adicional de 5.000 millones más de inyección de recursos para ejecución de una serie de proyectos de inversión. Infraestructura, ha dicho. Y cuando generas oportunidad de trabajo en los lugares de donde sale, de ese caldo de cultivo donde sale la violencia, si metes dinero ahí, generas oportunidad, gran parte del problema de la violencia se va a resolver. La gente roba un celular porque se está muriendo de hambre. Obviamente habrá gente que de repente le gusta ya porque está acostumbrado, pero son pocos. Mucha gente está en ese tema por necesidad, por desesperación. Entonces el Estado tampoco no puede actuar violentamente contra su propio pueblo. Y violencia es no dar oportunidad a su pueblo. Sabiendo que hay hambre, debemos asegurar alimentación para nuestro pueblo, darle salud, nivelar el piso para los peruanos. Que un peruano, para que sea digno y para que cante con orgullo su himno nacional, debe saber que va a recibir de parte de su Estado agua, luz, desagüe, salud y alimentación que garantice por lo menos sus primeros años de desarrollo como ser humano. Si eso le da el Estado, ese peruano va a sentirse digno y orgulloso. Pero eso no lo estamos haciendo. Yo espero que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con la experiencia que él tiene, ¿no?, de haber sido premier y un hombre de bien, yo confío, yo estoy seguro que va a traer buenos cambios para el Perú. Y lo que hay que hacer es respaldarlo, apoyarlo y darle las facilidades para que pueda hacer su trabajo. Y desde el Congreso, como bancada, nos hemos comprometido a respaldar la gestión. Congresistas, nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta su primera entrevista aquí en Congreso Televisión. Esperamos, no la última, lo tengamos pronto para conversar de algunos avances en su labor parlamentaria. Muchas gracias. Muy encantado de haber estado en este programa y gracias y hasta otra oportunidad. Nuevamente, muchísimas gracias. Estamos conversando con el congresista Ricardo Narváez. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresamos con más información en vivo aquí en Congreso Televisión. No se vayan, ya volvemos.